Bueno, muy buenas noches. A mí me tocó exponer sobre Grande Magdalena, el clima y los materiales de construcción. El clima en Grande Magdalena es un clima tropical con lluvias significativas la mayoría de los meses del año y una estación seca que tiene muy poco efecto. Su precipitación es de 2.300 milímetros al año y su temperatura oscila entre 25 hasta más de 35 grados. La duración del día tiene muy poca variación, pues su día más corto es de 11 horas con 29 minutos y el más largo es de 12 horas con 46 minutos de luz natural. Su nivel de humedad es percibido como muy bochornoso o insoportable. No varía durante el año y permanece en el 1% del 99%. La velocidad del viento se mantiene entre 9.5 hasta 14.2 kilómetros por hora durante todo el año, pero en febrero aumenta hasta 19.2 kilómetros por hora, siendo así febrero su época más ventosa. Sus casas están construidas en arquitectura anfibio palafítica que conocemos como pilotes de madera. Son técnicas ancestrales y heredadas en esta región. Para su construcción se utiliza madera como palma amarga o palma de vino, mangle, roble, naranjito, guásimo, ceiba colorada, canalete, guayacán, polvillo, carreto, tolú. Para sus cubiertas o techos utilizan paja, láminas de zinc, albestocemento, lo que conocemos como eternil o fibrocemento. Estas construcciones están por todo el planeta y en Colombia las podemos encontrar en las regiones del Pacífico y el Caribe y en los ríos a las riberas del río San Juan y el río Atrato. Y también se ve mucho Compañeros, lo buenas que es noches. en Mi Buenaventura. nombre es Hernán Muchas González gracias. y me tocó la hidrografía de la Ciénaga Grande del Magdalena. Su sistema hidrológico se caracteriza por la interacción de varios factores entre ríos, mares y precipitaciones. Los factores principales de la Ciénaga Grande son el río Magdalena, que aporta agua a través de sus desbordamientos y crecientes a niveles de agua en las lagunas. El otro componente son los ríos de la Sierra Nevada de Santa Marta. Estos ríos son tales como el Palomino, Don Diego y Buriticá, que esos desembocan directamente en el Mar Caribe, pero también influyen en las variaciones estacionales del nivel del agua de la Ciénaga. El otro sería el Mar Caribe. Este hace el intercambio con el mar, se realiza principalmente por la boca de la barra, permitiendo la entrada de aguas saladas y así la salida de aguas dulces, aunque en este equilibrio se ha visto afectado por la disminución del agua dulce en el sistema de precipitaciones. Son relativamente escasas en la zona, con variaciones entre 760 milímetros anuales en el occidente y 400 milímetros anuales en el oriente. Las precipitaciones de agua lluvia. La importancia del sistema hidrológico. El equilibrio entre las aguas dulces y las saladas es crucial para la salud de la Ciénaga Grande, ya que es un ecosistema de transición entre el agua dulce y el agua marina. Menciona en un artículo de la revista El Cielo de Colombia. Los desafíos de la Ciénaga son enfrentar la amenaza de la disminución del caudal del agua dulce, las contaminaciones y las alteraciones de su dinámica hidrológica por actividades humanas, señala un documento de la UNAD. Los determinantes ambientales, según flora y fauna. Esto consta con una flora dominante que son los manglares costeros, que protegen contra erosión y oleaje, proveen madera resistente a humedad y salinidad, y regulan el microclima y filtran sedimentos. La vegetación acuática flotante afecta la circulación del agua y la calidad del aire.
pueden obstruir acceso si no se controla. También tiene bosques ribereños y especies halófitas, que contribuyen a la biodiversidad o ofrecen materiales secundarios, indican zonas de transición entre tierra firme y ciénaga. La fauna representativa allí es ictiofauna diversa, que está la mojarra, el bocachico, la lisa y el lebranche. Sustento económico y cultural de las comunidades. Determina la ubicación de viviendas cerca de canales de pesca. También hay aves acuáticas y migratorias, que están las garzas, el ibis y los flamencos. Indicadores de salud ecológica que requieren conservación de hábitats naturales como manglares. También hay reptiles y mamíferos menores, nutrias, iguanas y murciélagos. Interactúan con el entorno construido y algunas especies habitan bajo las viviendas o en los pilotes. Buenas noches. Para hablar de la economía de la Ciénaga Grande del Magdalena, es importante tener presente que es el complejo lagunar más grande de Colombia y uno de los humedales más importantes del Caribe. Su economía está muy ligada a sus recursos naturales, especialmente al agua, los manglares y la biodiversidad. Entre las principales actividades económicas está la pesca artesanal. Consiste en la captura de especies como la mojarra, lora, róbalo, lebranche, bocachico, camarones y jaivas. Miles de familias dependen directamente de la pesca y de la venta del mercado local y regional. La sobrepesca y la contaminación en los últimos años ha reducido el volumen de captura. En la Ciénaga también tenemos el tema de acuicultura. Se han implementado proyectos de cría de peces, camarones con menor peso frente a la pesca tradicional. En algunos casos, la acuicultura intensiva ha generado impactos negativos sobre los ecosistemas. También como fuente económica tienen la agricultura y la ganadería. En los alrededores de la Ciénaga suele cultivarse banano, palma africana, yuca, plátano y otros productos. También se practica la ganadería extensiva, que ha contribuido a la deforestación de manglares y la degradación de los suelos. También es rica en turismo. La Ciénaga tiene un gran potencial turístico por su belleza paisajística, la avifauna y los pueblos palafílicos como Nueva Venecia, Buenavista y Troja Catacá. El turismo ecológico y cultural está en crecimiento, aunque enfrenta problemas de infraestructura y sostenibilidad. En cuanto al comercio local, los habitantes venden pescado fresco y seco, artesanías, tejidos, maderas, productos derivados del coco y algunos servicios relacionados con el transporte fluvial. Desde la parte de la religión quisiera dividirlo en 4 secciones: el sincretismo cultural, las iglesias sobre los pilotes, la espiritualidad cotidiana y los rituales colectivos. De primera mano tenemos el sincretismo cultural. Básicamente este tipo de población hace como una especie de conjunto o de mezcla entre el catolicismo popular, que es todo lo que entendemos como las fiestas patronales, las procesiones y demás, junto con rituales más ancestrales, como rituales indígenas ligados al agua, los peces y la naturaleza. En segunda tenemos las iglesias sobre los pilotes, que básicamente es un espacio que ellos construyen sobre el agua, en el cual es un espacio sagrado, lo que nosotros conoceríamos como una iglesia, pero todo adaptado al entorno. De tercera mano tenemos la espiritualidad cotidiana, y es debido a que en estas zonas, son zonas pesqueras, la mayoría de los pescadores antes de ir a pescar dan una ofrenda o hacen una oración con intención para pedir protección y abundancia. Y en el último tenemos los rituales colectivos, que básicamente hacen de estas ceremonias ancestrales también parte como un ritual y un festejo hacia este mismo, haciendo justamente, como mencioné antes, una mezcla entre el catolicismo popular y las creencias ancestrales indígenas. La cultura, la población de la Ciénaga Grande de Santa Marta, debido a la particularidad de su entorno, ha desarrollado una cultura a la que se le llama localmente cultura anfibia. Es una mezcla de tradiciones ligadas a la vida en el agua que se unen con las tradiciones afrocolombianas de la costa Caribe. La población local ha tomado conciencia de la riqueza de su patrimonio natural y cultural,
así que han aprendido a valorar las costumbres que habían perdido. Asimismo, desde hace algunos años el Festival Cultura Anfibia ha vuelto a cobrar vida. Bueno, los sistemas familiares. En los palafitos se maneja tradicionalmente que los hombres se dediquen a la pesca y las mujeres al hogar, al cuidado de los niños. Aunque en los últimos tiempos las mujeres tomaron un rol de trabajar tejiendo redes de pesca y procesando el pescado. Esto pues ha generado así una nueva actividad económica. Buenas noches. Desde la parte de la política quisiera dividirlo en tres secciones: la gobernanza comunitaria, la autonomía y los conflictos armados. De primera mano tenemos la gobernanza comunitaria. Básicamente rige sobre juntas comunitarias, las cuales no están bajo una institución o una política designada de lo que nosotros conocemos contemporáneamente, sino que se rigen a sus propios medios, lo que me lleva a la segunda, la autonomía. Debido a su punto geográfico y a sus limitaciones, estos mismos manejan sus propias leyes autónomas e individuales para este punto geográfico, debido a que manejan sus propios gobiernos. De tercera tenemos los conflictos armados. Justamente por su punto geográfico ha hecho intervención de varios de los conflictos armados colombianos, y esto también ha afectado a las juntas comunitarias, pues son líderes sociales de este tipo de secciones. Bueno, los aspectos interiores y exteriores. Los interiores suelen incluir áreas como la sala comedor, cocina, habitaciones y baños, con balcones o terrazas que conectan con el exterior y pues ofrecen vistas a la ciénaga. Como tal, bueno, los espacios exteriores, las pasarelas, conectan las casas entre sí con los espacios comunes, mientras que los muelles sirven para atrancar las embarcaciones y facilitar pues el acceso a las viviendas. En lo que son proporciones y alturas de estas viviendas, las casas no manejan dimensiones estándar, varían en tamaño y diseño según la necesidad y pues la capacidad de inversión en construcción de cada familia. Eso sí, se respeta la base en pilotes de madera que se hunden en el terreno pantanoso, protegiéndose de inundaciones. El diseño espacial de estas edificaciones cuenta con sala central, cocina, terraza o muelle y la circulación perimetral. La sala central conecta con cocina y terraza. La cocina ventila hacia el agua y está cerca del muelle. La terraza o muelle es extensión directa del espacio habitable. Y la circulación perimetral une todos los espacios sin pasillos internos. Buenas noches, mi nombre es Hernán González y me tocó qué materiales se usan y cómo se combinan en Ciénaga Grande, Magdalena. La construcción tradicional se basa en materiales locales y las técnicas adaptadas al entorno húmedo y vulnerable a inundaciones. Los materiales principales son la madera, especialmente la de mangle para las estructuras que son los pilotes, techos de palma o zinc y eternit. La combinación de estos materiales se realiza mediante las técnicas de ensamblaje y amarre, aprovechando la resistencia natural de la madera y la flexibilidad de la estructura para soportar las condiciones ambientales del terreno. Materiales principales: mampostería. Estas se utilizan en las zonas menos propensas a inundaciones. Se puede utilizar mampostería con materiales como ladrillo o bloque. Otro sería la madera. Se utiliza principalmente madera de mangle debido a su resistencia a la humedad y a la acción del agua. La palma se utiliza para los techos, que ofrece un elemento térmico y ligereza. El zinc en algunos casos se utiliza para los techos, especialmente en construcciones más modernas. Los otros se pueden utilizar materiales como el bambú, los materiales de construcción prefabricados, que aunque son menos comunes en la construcción tradicional, que materiales se usan y cómo se combinan.
En cuanto a los pasos de construcción, la arquitectura palafílica de la Ciénaga Grande del Magdalena se ha caracterizado por viviendas construidas sobre pilotes de madera elevadas sobre el nivel de agua y se desarrolla en varios pasos constructivos. Esto incluye la selección de preparación de terreno, la construcción de plataformas, la elevación de estructuras y la construcción de viviendas propiamente dicha, adaptándose a las características del entorno acuático. Se caracteriza, son 4 pasos básicos. Primero, selección y la preparación del terreno. Se estudia el terreno para determinar la profundidad adecuada para la instalación de los pilotes, evitando que queden demasiado profundos y sufran de sequía y que no tengan la suficiente estabilidad. Segundo, construcción de la plataforma. Se construyen plataformas elevadas sobre los pilotes, usualmente en madera, que sirven como base para la vivienda. Como tercero, la elevación de la estructura. Los pilotes, que pueden ser de madera o concreto, se hincan sobre el terreno y se aseguran en la plataforma. Se utilizan técnicas como pernos en lugar de clavos por la misma humedad para mayor resistencia debido a las fuertes brisas y las condiciones del entorno. La construcción de la vivienda sobre la plataforma, se construye vivienda propiamente dicha con materiales como madera, adaptados al diseño y la necesidad de las familias. Generalmente se incluyen espacios como la sala, comedor, cocinas, habitaciones y baño, e incluso terrazas, deck o aleros para ampliar los espacios habitables. Se deben tener consideraciones adicionales en cuanto a la adaptación del entorno acuático que se transmite de generación a generación, con conocimientos empíricos sobre las materias técnicas y de construcción adecuadas. La disposición de la vivienda considera la sedimentación del terreno y las fuertes brisas, buscando la mayor estabilidad y durabilidad de la estructura. Se busca siempre un equilibrio entre la funcionalidad de la vivienda y adaptación al entorno natural, integrando la arquitectura con paisaje de la Ciénaga Grande. La construcción de los palafitos en la Ciénaga es un ejemplo de arquitectura sostenible y aprovechable de recursos locales que respetan el medio ambiente.